Ya, a ver, hay como dos cosas que hacer. No sé cuál primero, porque en el fondo la idea es, ¿cierto?, seguir viendo ejemplos de, digamos, de modelos de transporte, lógicamente, y con distintas variaciones en el fondo, ¿cierto? Que es lo que interesa ver, ¿cierto? De ir un poco analizando las distintas variantes que existen, ¿cierto? Porque en el fondo, como siempre hemos visto, el desafío era normalmente, ¿cierto? El llegar a darnos cuenta, ¿cierto? De qué manera, ¿cierto? Nosotros podíamos representar una situación a través de un modelo de transporte. Y hemos visto un poco, de todo un poco, ¿cierto? De ese tipo de modelos para poder, lógicamente, entender, ¿cierto? Las distintas formas en que eso va apareciendo. Y claro, todavía tenemos ejemplos que podríamos seguir viendo, efectivamente. Y también les publiqué, ¿cierto?, la nueva tarea. No sé si alguien la ha tenido tiempo de echarle una mirada. Y la idea era también, obviamente, o sea, de revisar ahora, ¿cierto?, el enunciado de esa tarea. Em, por la hora, no sé si es mejor partir con revisando el enunciado y después vemos un nuevo ejemplo o al revés, pues vemos un ejemplo y después vemos el enunciado. Aunque el tema, claro, la idea es no quedar con el enunciado, digamos, partido, ¿cierto? En ese sentido. Quizás podríamos revisar primero el enunciado. No sé si alguien lo vio, tuvieron oportunidad de verlo. Sí, profe, yo ya lo leí. Ya, vamos a ver evaluaciones 2. Ya. Y aquí. Ya. Vamos a ver primero el enunciado por si tienen dudas de en sí de cómo se llama, de algo que no esté bien explicado, obviamente, para que lo aclaremos. Y también, después de eso, no sé, podría quizás con algún ejemplo que ya hayamos visto antes quizás de ver un nuevo ejemplo, me gustaría igual repasar un poco, ¿cierto? Todo el tema general de cualquier problema de transporte, ¿ya? Para que lo tenga más en fresco y ahora también pensando en el contexto del trabajo. Así que primero vamos a ver de qué se trata la tarea. Son dos problemas, ¿cierto? Bueno, las instrucciones son más o menos las mismas anteriores. La diferencia es cierto que en principio voy a considerar los mismos grupos que tuvieron para el trabajo anterior. Si alguien quiere cambiar de grupo, lo tiene que hacer, pero tiene que avisarme luego, o sea, entre hoy o mañana, porque para configurar bien los grupos, ya no sé si a todos, no sé, no a todos les pasó, probablemente, de hecho creo que ustedes fueron como la sección que más completo avisó grupos, pero el problema de no avisar grupos, y me pasó en otras secciones donde muchos no avisaron, es que después cuando alguien intenta subir un archivo, alguien que no estaba en un grupo intenta subir su respuesta, resulta que también bloquea la entrega a todo el resto de la gente. Obviamente deja la crema porque simplemente no avisó que no tenía grupo. Así que para evitar esas situaciones que obviamente al final lo hacen perder tiempo a todos, avisen obviamente a tiempo que si van a hacer algunas modificaciones de los grupos. Me imagino en realidad que la gran mayoría no va a cambiar mucho. También hay un informe, se entregan los archivos de Excel o Lingo, ¿cierto? Y también, ¿cierto? Por supuesto, se sube después, posteriormente, al portal. Hay dos ejercicios por el tamaño que cada uno tiene. A mí, por lo menos, es una cuestión muy personal, simplemente opinión mía. Me da la impresión de que el primero, por ejemplo, es realizable en Excel, ¿ya? Lo que no quiere decir que no lo puedan hacer en Lingo, sí, perfectamente lo pueden resolver en Lingo. Pero por tamaño, el primero no es tan grande, entonces para él se puede tratar relativamente fácil en Excel. El segundo, en cambio, no, ahí van a requerir, ¿cierto? Son muchas más variables y por lo tanto se les empieza a crecer demasiado quizás para que lo resuelvan quizás en Excel.
Lo que no quiere decir que no lo puedan hacer. Si les he dicho, ¿cierto?, que perfectamente podrían resolverlo todos en Excel, pero es poco práctico eventualmente tratar de problemas demasiado grandes, ¿cierto?, en Excel por la tamaño de la tabla que les queda y porque, ¿cierto?, hay muchas coeficientes que son ceros, entonces al final empiezan a tener dificultades, pero no por el problema en sí, sino por el trabajar con la hoja de cálculo, que obviamente no es la idea. ¿Qué más? Hay eso, pues, o sea, pero como obviamente ustedes eligen ahí qué es lo que más prefieren. Ya, el primero es un problema, y aquí vamos, ahí se ve mejor, de planificación de energía, ¿ya? Se trata en este caso de una compañía energética que debe planear el sistema de energía de un nuevo edificio, ¿ok? Las necesidades de energía se refieren a las siguientes categorías, o sea, ¿en qué se usa? Luz eléctrica, calentadores de agua y calefactores de ambiente, ¿ya? Esos son los tres usos de energía que hay. Los requerimientos diarios de energía, medidos en las mismas unidades, ¿cierto?, del edificio son luz eléctrica, 30 unidades, dependiente de lo que sea. O sea, en el fondo estamos hablando de que es la unidad de medida que todo se va a expresar. Calentadora de agua utiliza 20 unidades. Y calefactores de ambiente utiliza 50 unidades, ¿ya? Eso es en el fondo lo que yo tengo como requerimiento por parte del edificio. Después, ¿qué dice? Las tres fuentes posibles de energía son electricidad, gas natural y una unidad de celdas solares que se puede instalar en el techo. El tamaño el tamaño del techo, limita la cantidad de celdas solares, por lo que podrán como máximo suministrar 30 unidades de energía. Pero no hay límite en la disponibilidad de electricidad y gas natural, ¿ya? Las necesidades de luz eléctrica se pueden satisfacer solo mediante la compra de energía eléctrica a un costo de 50 por unidad. Las otras dos necesidades se pueden satisfacer mediante cualquier fuente o combinación de fuentes. Los costos unitarios son, ¿cierto? Tengo como fuente externa, ¿cierto?, de energía, la electricidad, el gas natural y las celdas solares. Y los dos usos, aparte, ¿cierto?, de luz eléctrica que está arriba indicado, ¿cierto?, son calentadores de agua y calefactores de ambiente. Y ahí obviamente están los costos que cada uno significa, ¿cierto? Si ocupo, por ejemplo, electricidad para usar los calentadores de agua, 150, ¿cierto?, por cada unidad de energía, ¿cierto?, que aquí yo tengo. Y así, obviamente, son los demás costos. ¿Qué se busca? El objetivo es minimizar el costo total de satisfacer las necesidades de energía. Formula este problema como uno de transporte mediante la construcción de la tabla de parámetros apropiada y resuelve utilizando un software de optimización. Explique la solución y compruebe que efectivamente es factible. Puntaje en este caso es por el modelo, ¿cierto? La tabla de los parámetros correctamente construida y todo eso, y obviamente también, o sea, toda la estructura que corresponde, 20 puntos. El software en sí, haberlo resuelto en software, son 10 puntos más. Y después deben explicar y verificar la solución, ¿ya? ¿Por qué? Porque, cierto, no se trata solamente de pegar las tablas, obviamente, que les entrega el resultado, sino también demostrar que en el fondo esa tabla, el resultado que sale, lo saben efectivamente, digamos, leer, que en realidad es el tema. Una cosa, cierto, es que el software entregue algo, pero no necesariamente eso implica que la persona sabe leer el resultado y obviamente lo que interesa es eso, que ese resultado lo puedan efectivamente interpretar para que se pueda usar. Así que aquí se pide también esa explicación. Y la verificación es algo también que hemos hecho en varias ocasiones, en todos los ejemplos en general, ¿cierto? Que tomamos el resultado y vamos a ver si efectivamente por fila, por columna se nos cumplen las restricciones, ¿cierto? Y que en ese sentido también, por ejemplo, no tenemos asignación, ¿cierto?,
digamos, de productos, ¿cierto? O de variables distintas de cero en aquellos puntos donde existen prohibiciones, ¿cierto? Obviamente si, por ejemplo, pongo una M en alguna parte es porque no se debe ocupar esa combinación y tienen que verificar que efectivamente no se ocupó. Y cosas así, ¿cierto? Eso en el fondo es verificar que efectivamente toda la estructura de la solución es como corresponde. ¿Dudas de este primer enunciado? ¿El problema se entiende de qué se trata? ¿Sí, no? Profe, una consulta, ¿hasta cuándo tenemos Dime. para entregar este trabajo? Arriba decía. Déjame ver. Es el 22. En realidad es bastante más chico que el trabajo anterior, ¿ya? Porque en realidad, ¿cierto? Una vez que uno llega a la tabla de parámetros, la implementación y la resolución es como bastante rápida en ese sentido, ¿cierto? Pero yo creo que requería harto más trabajo que este, ¿ya? Y también, bueno, o sea, 22, ahora déjame ver la fecha. Claro, o sea, involucra esta semana y toda la próxima como para que aclaren dudas, ¿cierto? Y otro fin de semana más como para que puedan terminar y ahí el 22 ya se entrega. ¿Dudas del problema? ¿No? Ok. Si no hay dudas, veamos el otro, el segundo ejemplo. ¿De qué se trata? Tienes para hacer el micrófono abierto, por si acaso. Ya. Es de mantenimiento de aviones, en este caso, ¿ya? Y dice así, se realiza mantenimiento preventivo periódico en motores de avión, donde se debe reemplazar un componente importante. La cantidad de aviones programados para tal mantenimiento durante los siguientes 6 meses se estima en 200, 180, 300, 198, 230 y 290 respectivamente. Todo el trabajo de mantenimiento se realiza durante el primer día del mes, donde un componente usado, ¿cierto? El que viene en el avión, se puede reemplazar por uno nuevo o uno reparado. Los componentes reparados provienen de los mismos aviones que entran en mantención. La reparación de los componentes usados se puede hacerse en un taller de reparación local, donde estarán listos para usarse a principio del siguiente mes, o bien se envían a un taller central de reparación, donde se espera una demora de 3 meses, incluido el mes en el que ocurre el mantenimiento. El costo de reparación en el taller local es de 120 por componente y en el taller central es de solo 35 por componente. Un componente reparado que es utilizado en un mes posterior a cuando llegó reparado, obviamente, y quedó disponible para el uso, incurrirá en un costo de almacenamiento adicional de 1.5 por unidad por mes. Pueden adquirirse componentes nuevos todos los meses. Ahí me perdí. Y en particular, en el mes 1, estos cuestan 200 cada uno. También se sabe que el precio de estos se incrementará en un 5% cada 2 meses en el futuro. No existen limitaciones a la cantidad que se pueden comprar de componentes nuevos. Y si la compañía decidiera guardar en inventario, también lo podría hacer al mismo costo de inventario de las piezas reparadas, ¿cierto? Ese 1,5 que estaba arriba. Formule el problema como un modelo de transporte y determine, ¿cierto?, el programa óptimo para satisfacer la demanda del componente durante los siguientes 6 meses a través de un software de optimización. Explique la solución y compruebe que efectivamente es factible. Y ahí obviamente, de lo mismo que anterior. El modelo, ¿cierto?, tiene un puntaje que en sí es hacer la tabla, ¿cierto?, con los coeficientes correctos, balanceado, etcétera, etcétera. Resolverlo en software es otra parte del puntaje y también finalmente explicar la solución y verificar, ¿cierto?, que efectivamente lo que da como solución las variables que son distintas de cero y los valores, ¿cierto?, que toma, efectivamente corresponden a una respuesta, ¿cierto?, que del problema, ¿cierto? Tiene que hacer lógica. En este caso, ¿cierto?, tienen que ir viendo
digamos, las distintas, ¿cierto? O sea, necesitan, obviamente ustedes tienen aquí la demanda específica de los aviones, ¿cierto? Y la de la cantidad de unidades. Y tiene, ¿cierto? Que el resultado ser tal que efectivamente ustedes estén cumpliendo con la entrega, ¿cierto? De ese servicio en el fondo, que las piezas efectivamente estén disponibles. ¿Dudas del enunciado? ¿Algo que no quede claro? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, supongo estará claro. Y la única frase encuentro que es un poco enredada es lo del inventario, que en realidad lo que dice, ¿cierto? Es que, digamos, cuando llega, o sea, yo, ¿cierto? Me llega un avión en el fondo que tiene este componente, ¿cierto? Que yo debo reemplazar. En el momento que me llega el avión, yo debo tener componentes disponibles, ¿ok? Porque obviamente en ese momento tengo que hacer la reparación y qué sé yo. Pero ese mismo avión que llega, ¿cierto? También trae la componente y que obviamente se la reemplazo por una componente que efectivamente puedo usar. Pero la componente que le saco la puedo lógicamente también ocupar, pero la tengo que mandar a reparar. Y por lo tanto, ¿cierto? Y de ahí, ¿cierto? Es donde surge todo el resto del enunciado, que obviamente voy teniendo también disponibles esas componentes que saqué de los mismos aviones que llegaron. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, si no hay dudas. Esos son los dos problemas. Como ven, en realidad no es tan extenso. Lo que sí, obviamente, les decía, este problema de mantenimiento de aviones por la cantidad de trimestres, ¿cierto? Y de formas de producción, quizás es un poco grande para tratarlo en Excel. Tampoco es gigante, en ningún caso. Yo creo que hemos visto ejemplos más grandes que esto. Así que solamente hay una sugerencia que eventualmente podrían utilizarlo, ¿cierto? O quizás ser un poco más fácil utilizar cierto Lingo en este caso que Excel, pero como les digo, queda a decisión de ustedes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, antes entonces, ya. Y lo otro que les decía, antes de ver un ejemplo nuevo, igual me gustaría repasar un poco, en general, ¿cierto? El tema de modelos de transporte, antes, ¿cierto? Ya estamos casi finalizando en realidad la unidad. La próxima semana yo creo ya, de hecho, comenzamos con el otro tema, ¿ya? Entonces, por eso es como la oportunidad de, digamos, de tener consultas es ahora. Después, obviamente, me pueden preguntar por, digamos, la evaluación en particular y qué sé yo, pero no vamos a ver más ejemplos más allá de hoy día, por eso, ¿cierto? Aprovechen hoy día de aclarar cualquier duda que tengan, ¿de acuerdo? En- a ver, para ver, en el fondo, aclarar, digamos, recordar, ¿cierto? De qué se trata esto, podemos trabajar con este, que era, ¿cierto? Nuestro último ejemplo que alcanzamos a ver y lo resolvimos y todo, para ir, ¿cierto? Viendo básicamente qué necesitamos. O sea, obviamente este es un repaso súper rápido porque en el fondo me interesa más que nada ver la estructura, ¿cierto? Para que recuerden cuáles son las cosas que deben considerar para efectos de que el modelo efectivamente funcione. ¿Qué cosa, digamos, es en base, ¿cierto? El problema de transporte. Siempre, ¿cierto? De una u otra manera, me aparece un origen y me aparece, ¿cierto? Un destino. Siempre tengo que identificar, ¿cierto? Qué cosa es el origen y qué cosa es el destino en cada uno de estos casos, ¿ya? Siempre, digamos,
de alguna forma los orígenes pasan a ser, ¿cierto? Lo que, digamos, entra al sistema y queda disponible para el uso. De alguna u otra manera, ¿cierto? Es algo que yo estoy suministrando al sistema y que después, ¿cierto? Tiene que ser consumido. Y los destinos, ¿cierto? Que en el modelo original, lógicamente, son lugares físicos donde llegan las cosas. Los otros problemas, ¿cierto? En muchas ocasiones son de alguna u otra manera, ¿cierto? Los consumos que en el fondo hay. De manera genérica, eso sea una oferta, algo suministrado al sistema y otro, por otro lado, ¿cierto? El destino es lo que consume. ¿Qué más? Lo que debo siempre crear también cuando estoy haciendo, lógicamente, el modelo en sí, es la tabla de parámetros como la que está acá arriba, ¿cierto? En el fondo, llegando a esa tabla de parámetros, yo tengo básicamente el modelo prácticamente resuelto, ¿cierto? Porque después la resolución en sí, ¿cierto? Una vez que yo sí respeto la estructura, es bastante mecánica en el fondo, ¿cierto? Y la tabla de parámetros básicamente tiene como tres grandes secciones. Por una parte, ¿cierto? Necesito las ofertas, que es cierto, eso siempre aquí me va a aparecer en las filas, ¿cierto? Una fila me va a representar los, digamos, orígenes en caso de problemas de transporte o las ofertas o capacidades de producción o cosas por el estilo, ¿cierto? En los otros problemas. Y las columnas me van a representar demanda o uso, ¿cierto? De algo o la, digamos, ¿cierto? De alguna manera el consumo, ¿cierto? Que tengo de ese producto. Y abajo, ¿cierto? Siempre va cuánto demanda cada uno de mis destinos y cada fila, ¿cierto? Es un origen y acá a la derecha, ¿cierto? Va lo que cada uno de ellos ofrece. Y ahí es donde viene, ¿cierto? La primera limitante en el fondo, ¿cierto? Que es y que es necesario también para efectos de cuadrar, ¿cierto? Y que el modelo y que me funcione, que efectivamente esto tenga solución, ¿cierto? Es que la suma de la oferta tiene que ser igual a la suma de la demanda, ¿ya? Necesariamente tiene que ser así. ¿Qué causa eso? Obviamente que el modelo de programación lineal, esas ecuaciones que, bueno, aquí están al lado y que lógicamente es lo que siempre hemos estado haciendo, efectivamente tengan una solución factible. Eso en realidad, ¿cierto? Es lo que me importa, que haya una solución factible. Y la única forma de asegurar la existencia de esa solución factible, ¿cierto? Es, digamos, cuadrando precisamente oferta y demanda, ¿ya? Es requisito. ¿Qué otra cosa hay aquí? Los costos, ¿cierto? Interiormente, ¿cierto? Todos estos pasan a ser los costos del modelo. Y en todos los modelos, sin excepción, ¿ok? Siempre, siempre, todas las combinaciones, orígenes y destinos deben tener un costo, ¿ya? Siempre. Ese costo puede ser un costo real, como los números que están acá, ¿cierto? Que son los originales. Puede ser un costo como una M, que se acuerdan que la usamos para las prohibiciones de asignación. O pueden ser costos ceros, pero necesariamente yo debo asignarle un número a todas las combinaciones. Es requisito del, digamos, del modelo que sea así. Eh, si no doy, digamos, costos a todas las combinaciones, también obviamente hay una falla, digamos, en la estructura del problema y le puede crear problemas. Entonces, por eso, ¿cierto? Necesito realmente que existan todas las combinaciones de costo. Y más allá aún, en realidad el tema es que las variables, ¿cierto? Siempre también, independiente de cualquier cosa, como sea el modelo y prohibiciones o cosas que tenga, las variables siempre son todas las combinaciones de orígenes con destinos. Todas, ¿ok? Y esas combinaciones, ¿cierto? Como mis variables representan cada par de combinación, todas las posibles combinaciones, son las que van en las restricciones y en la función objetivo.
Que la función objetivo, bueno, como cualquier función objetivo, yo eventualmente le podría sacar, obviamente, variables y qué sé yo, y eso me lo va a calcular con las variables que participen. Pero aquí lo crítico es el tema de las restricciones. Usted a una restricción no le pueden sacar ninguna variable de todas las que están aquí participando. Necesariamente deben estar todas y ocuparlas todas. Y de la forma obviamente que hemos visto. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿cierto? Como todas las restricciones son igualdades, ¿cierto? El hecho eso de cuadrar la oferta con la demanda es necesario, ¿cierto? Por eso, porque como son igualdades, la única forma que eso tenga una solución es a través, ¿cierto?, de que cuadre oferta y demanda. Y por eso también deben participar todas las variables, porque si no participan todas las variables, ¿cierto? Ahí yo voy a tener el problema de factibilidad después. El modelo va a echar de menos esa variable, ¿cierto?, que yo, no, que yo saqué. A veces pasa, y de hecho eso por ese lado es bueno, digamos que la estructura sea así. A veces pasa que, por ejemplo, aquí al extender las fórmulas y cosas por el estilo, yo de repente me equivoco y considero, no sé, pues una columna menos, una fila menos o cualquier cosa. Cuando eso pasa, obviamente el modelo falla y avisa. Entonces yo me doy cuenta y yo sé que de repente algo me está faltando. A mí me ha pasado muchas veces, ¿cierto? Que, no sé, pues hago modelos de repente grandes y empieza a lanzar error y no es factible, no es factible, no es factible. Y resulta que siempre ha sido por eso, porque de alguna manera me equivoqué por ahí en alguna fórmula o no extendí, ¿cierto?, la fórmula como debía o cosas por el estilo. Entonces, en realidad, eso es en realidad bueno, entre comillas, que pase, porque, ¿cierto?, no les va a dar lugar a que se equivoquen y usen un resultado erróneo. ¿Y qué más? Teniendo eso, digamos, esas consideraciones, ya el modelo lógicamente debería funcionar bastante bien. ¿Qué otra cosa tienen que preocuparse? Bueno, cierto, para cuadrar oferta y demanda, ¿cierto? Lo básico, ¿cierto? Que es que, obviamente, si el modelo originalmente ya está cuadrado en oferta y demanda, ustedes lógicamente ahí no tienen que hacer nada. Si no está cuadrado, ¿cierto? Obviamente hay que hacerlo cuadrar. Y ya vimos, ¿cierto? Un poco cuáles eran los trucos tradicionales para eso. En este caso, ¿cierto? Nosotros aquí creamos, por ejemplo, una demanda extra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestra oferta era mayor, ¿cierto?, que la demanda. Aquí siempre, digamos, el número menor, cuando suman oferta y demanda, ¿cierto? El que tiene número menor, ¿cierto?, pasa a ser donde tienen que crear, ¿cierto?, ese origen o destino ficticio según el caso, ¿cierto?, para que el sistema cuadre. O sea, es el número más pequeño el que tienen que hacer crecer para que alcance al otro. Y de esa manera, ¿cierto?, pueden cuadrar oferta y demanda. Antes de eso, también, ¿cierto?, pueden pasar situaciones como esta. ¿Recuerdan que? Pero esto ya, ¿cierto?, es un tema de modelamiento, de ir descubriendo caso por caso, ¿cierto?, cómo yo represento efectivamente todas las posibilidades de uso de algo. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿cierto?, por ejemplo, ¿se acuerdan? Este era el de las huertas y las naranjas. Aquí las tres filas que están con el 1R, el 2R y el 3, ¿cierto?, eran la oferta original, digamos, que yo tenía de producto. ¿Y qué pasaba? Que mi demanda, ¿cierto?, era más que eso, que lo que ellos ofrecían. Y se me decía, ¿cierto?, que existía la posibilidad de que dos de estas huertas, ¿cierto?, me suministraran de manera extra las naranjas que me estaban faltando dado mi demanda. Pero resulta, ¿cierto?, que la opción, ¿cierto?, era que las dos huertas que podían suministrarme esas 200, digamos, 200, claro, 200, no sé, unidades de naranja o de sacos, será esto de naranja que estaban faltando, podían ser completamente suministradas por una de estas solas huertas, ¿ya? Y eso obviamente se traduce en que yo tengo que darle la oportunidad a ambas para que me la suministren. Por eso, ¿cierto? Aunque en mi modelo original me faltaban solamente 200, cuando yo lo corregí, le agregué 400.
porque tenía que dar la opción de que las dos, digamos, las dos fuentes posibles, ¿cierto?, suministraran el total de lo que me estaba faltando. Y por hacer eso, me pasaba, ¿cierto?, para el otro lado, ahora me sobraba en ese caso oferta y por lo tanto y ahí yo tenía que agregar digamos, destino ficticio, ¿cierto? Un consumo, una demanda ficticia para que compensara el modelo. ¿Ya? Eso muchas veces pasa, no en todos los problemas, ¿cierto? Pero a veces el hacer el ajuste por un lado, ¿cierto? O reconocer una determinada situación, ¿cierto? Para que el modelo se comporte como es debido, implica, ¿cierto?, que me desajusta en alguna parte diferente, ¿cierto?, lo que yo estaba haciendo. Y ahí siempre tengo que ir, obviamente, verificando que el modelo esté igual en cualquier caso cuadrado. Es súper difícil hacer como reglas generales en ese sentido, o sea, todo depende mucho de la situación, pero lo que tienen que tener ahí como súper claro en el fondo y lo que tienen que preocuparse es que una vez que hagan el modelo, ¿cierto? Vean los posibles resultados que podría tener. Eso en realidad como ayuda harto. Cuando ven, ¿cierto? Que sí el modelo está representando la situación que ustedes quieren representar, ¿cierto? Y efectivamente los valores pueden, digamos, la solución puede tomar los valores que el enunciado dice que pueden tomar, perfecto. Ahí, ¿cierto? El modelo está bien. Pero tienen que hacer siempre ese chequeo un poco lógico, ¿ya? Que no siempre va a ser obviamente igual, pero digamos que es necesario que hacerlo, ¿cierto? De verificar que lo que yo tengo escrito, ¿cierto? Como modelo, efectivamente responde a lo que el enunciado, ¿cierto? Dice, que efectivamente da las posibilidades que ese enunciado, ¿cierto? Me está diciendo. Eso en el fondo es cierto el tema de los modelos de transporte. Em, no sé si tienen alguna duda metodológica o alguna cosa, ¿cierto? En general que quieran preguntar antes de ir a ver un último ejemplo. Profe, yo tengo una consulta, pero nada que Dime, ver a lo que estamos viendo. Lo que ¿ya? pasa es que yo el otro día tampoco no pude ingresar a una clase desde el celular y sí del computador, y tengo unos compañeros del grupo que me dicen que ¿Ya? tampoco pueden ni del notebook ni del celular. Entonces, no sé. ¿Pero a qué clases? ¿Pero a Por ejemplo, la... la de ahora. ¿Ya? Ah, pero tú dices en Y vivo. sí, claro, en vivo. No Qué pueden raro. entrar, dice que se les cae o algo, en verdad no sé. No sé si usted hace algo Mm, diferente o será algo del ¿No? programa. Para nada, no he hecho absolutamente nada distinto. De hecho, por eso mismo no he querido cambiar en el fondo la citación ni ninguna cosa para que no genere precisamente problemas, no se les pierda ni nada. Em, Pucha, qué mal, o sea, ¿qué poder hacer? No sé, o sea, ninguna otra La sección me verdad lo ha no sé, comentado. pero por ejemplo ayer Pues, también traté de ingresar a una clase por el celular y no me dejaba tampoco. ¿y qué Entonces, mensaje de error te daba? no sale para unirse, pero cuando uno abre esa pestaña de la clase online, no aparece nada, ¿Ya? no aparece donde unirse. Mm, Porque de hecho yo, o sea, la citación la programé y de hecho yo, bueno, la sigo viendo por eso, porque en realidad está programada en el fondo para todo el trimestre, o sea, está como como eternamente programada a la misma hora y todo, pero y la hice así precisamente para que no hubiesen problemas ni se agotara antes. Y ahora, ¿cómo ahora sí te aparecía, ¿o no? Claro, pero por el celular no me aparece. Pero por el Ya, y el computador sí. computador te aparece. Qué raro, Sí. muy raro. Mm, Y me pasó no igual sé, con otra fíjate. clase ayer, entonces a lo mejor es algo global, en verdad no sé, pero ahora que mis compañeros me comentan lo mismo, no era mi conexión o mi celular. Claro, no, pues sí debe ser algo más general. Pero mira, voy a revisar ahí la configuración de la cita para ver si hubiese algo raro.
pero si fuese así tampoco podría entrar, o sea, a menos que esta sea distinta. ¿Tú no pudiste entrar a la anterior? Que habría que Yo ver no eso. pude Si, por entrar ejemplo, a la del jueves pasado, no pude entrar. ya, pero es en la misma cita, ¿viste? Si eso es lo raro, por eso te digo, si fuera por lo menos, por ejemplo, lo que falla siempre fuera el mismo día, ok, ya eso por lo menos está vista que quizás la cita de ese día la que está mala. Pero si falla así como algunos días sí y otros no, y es la misma cita, claro, pues ahí es como raro que sea tan variable en el fondo. Mm, Sí, yo creo que por eso a lo mejor es que hay gente que igual no se puede conectar, en verdad, no lo sé. Pero para que igual Lo lo que tenga en es, consideración. ya, sin ningún problema. Igual, bueno, tengo que ponerme al día con las copias en YouTube, porque se me echó a perder mi computador, el que usaba, y ahí había descargado hartas clases para subir, entonces tengo que descargar como 3 semanas de clases más o menos y volverlas a subir. Para que tengan también ese paralelo, por si acaso. Por si de repente digamos, este no funciona, obviamente en vivo sería mil veces mejor, lógicamente, hacerlo. Pero si después también tienen problemas para acceder, por ejemplo, a las grabaciones, también por lo menos está ese respaldo en YouTube también para que lo vean. Ya, bueno, igual voy, como te digo, o sea, voy a revisar las citas para ver si de repente hay algo distinto en esa cita que pudiese haber estado generando problemas, pero yo no sé, en realidad yo no he tenido problemas así como muy evidentes, salvo quizás lo típico, el ancho banda, ¿cierto? Que de repente empieza a fallar y se escucha, o sea, se empieza a cortar el audio, me han dicho, pero eso es en realidad como saturación de red, pues no es particularmente ni la cita, ni el programa, yo creo, ni nada así. Quizás hay un tema ahí de ¿cómo se llama? Del Microsoft Teams que también puede que tenga sus momentos un poco chúcaros ahí. Ya. Ahí, bueno, habrá que seguir viendo cómo se comporta, ¿ok? Si no, si sigue, digamos, el problema, no sé a quién avisarle, o sea, quizás a informática para que revise si hay algún problema de compatibilidad, algún cambio, alguna actualización, digamos, que hizo que se produjera, ¿ya? Acá, profe. Ya. Bueno, veamos, voy a cerrar este ejemplo y ese lo habíamos visto ya. Este último ejemplo que veamos este. No sé si lo alcancemos a resolver completo ahora. Y como decía, la idea es que igual la próxima clase empecemos en realidad el otro tema, porque tenemos todavía que revisar hartas cosas ahí. Eh, y bueno, sí, este tema en realidad, o sea, este problema es en realidad de transporte, es original, pero tiene ciertas también cualidades que lo hacen especial y que obviamente son típicas cosas que uno tiene que fijarse, ¿cierto? Cuando está en el fondo creando estos problemas. ¿De qué se trata, de qué se trata este modelo? Bien, leamos. 3 centros de distribución envían automóviles a 5 concesionarios, ¿ya? O sea, es transporte directamente, ¿cierto? Y los orígenes y destinos quedan claritos, ¿cierto? Desde el principio. El costo de envío depende de la distancia en millas entre los orígenes y los destinos y es independiente de si el camión hace el viaje con cargas parciales o completas. ¿Ya? O sea, otro ahí de importante. La tabla que está acá abajo resume la distancia en millas entre los centros de distribución y los concesionarios juntos con las cifras de oferta y demanda mensuales dadas en número de automóviles. Una carga completa comprende 18 automóviles. El costo de transporte por milla de camión es 25. Entonces, ¿qué tengo acá abajo? ¿Cierto? Los 3 centros que son los que envían automóviles. Cada uno de ellos tiene 400, 200 y 150 autos por ofrecer. Los concesionarios son 5, cada uno de ellos solicita 100, 200, 150, 160 y 140 automóviles completos. Y al centro, ¿cierto? Tengo las millas, ¿ok? Estos son costos, son millas.
Entonces ahí, ¿cierto? Ya tengo una diferencia con los modelos que tradicionalmente vemos, porque en el fondo los modelos, ¿cierto? Normalmente me informan del costo inmediatamente. Aquí yo tengo que llegar a analizar, ¿cierto? Y determinar cuál es ese costo. Bueno, lo que es origen y destino aquí, ¿cierto? Es como bien evidente, ¿cierto? Son las centros de distribución y los concesionarios. Pero el tema es cómo trato aquí el resto de la información, porque tengo, ¿cierto? Millas, tengo costo de transporte por milla, que es una cosa, y también me hablan, ¿cierto? De cargas de automóviles. Entonces, ¿cómo lo modelo? Y fíjense también otro, el costo de envío depende de la distancia en milla entre orígenes y destinos y es independiente de si el camión hace el viaje con cargas parciales o completas. Entonces, ¿cómo modelo esto? ¿Dónde está la pillería? Hay cosas como que pueden ser medias obvias, pero otras cosas que quizás no tanto, ¿cierto? Ahí el camión, ¿cierto? Porque estas unidades están en autos finales, pero los camiones transportan hasta 18 automóviles y ese transporte, ese camión transportado en el fondo, es el que incurre en el costo por milla. ¿Cómo lo tomarían? ¿De qué manera aquí lo pueden interpretar? ¿Opiniones? ¿Opiniones? ¿No hay opiniones? Ay, perdón, lo voy a subir al tiro. Ahí sí. ¿No? A ver, vamos a ir a Excel lógicamente para empezar a eh, copiar un poco los datos. Vamos a tomar de partida. Ahí. La tabla, ¿cierto? Vamos a ir a copiar la tabla para empezar por ahí. Porque desde esta tablita, lógicamente, que nosotros vamos a empezar a deducir qué cosas necesitamos. Piensen que finalmente lo que necesitamos en realidad es nuestra tabla de parámetros, ¿cierto? Que en el fondo es los orígenes, los destinos, ¿cierto? Eso está claro, oferta, demanda, los costos, ¿cierto? Eso es lo que hay que construir, pero eso no está directamente, ¿cierto? Representado aquí. De seguro vamos a tener 3 centros de distribución y de seguro, ¿cierto? Habrán 5 concesionarios. Originalmente, bueno, voy a copiar la tabla tal cual está en un principio. Y 140, ¿ya? Y también voy a copiar los valores adentro, que son, acuérdense, estos son millas, no son costos. 150, 70, 90, 260, 100, 140, 65, 150, 35, 80 y 130. Ya, ahí tengo en principio la tabla que está acá, que obviamente, como insisto, no es la tabla de parámetros del modelo. Ah, eh. Ahí y acá. Y ahí agrandemos un poquito esto para ver mejor. Es exactamente cierto la misma tabla, ¿ya? No hay ninguna diferencia.
solamente la copia. Así que ahora sí la podemos borrar porque para poder trabajarla. ¿Qué nos dicen? Hay cosas, digamos, ¿cierto?, que pueden ser un poco más rápidas de ver, que es, por ejemplo, nos dicen que el costo de transporte por milla de camiones de 25, ¿ya? Entonces, yo podría, a partir de esto, ¿cierto? Como tengo las Oh, millas y tengo el costo por milla, ¿cierto?, del transporte del camión, tener en el fondo el trayecto particular de un centro a un concesionario por cada camión enviado, ¿cierto? Al multiplicar, ¿sí o no? Vamos a, bueno, ok, costo por milla, 25. ¿Ya? Entonces voy a copiar esto acá abajo. Después, pero lo que quiero es en el fondo que tengo estos 100, por ejemplo, que es cierto, entre el centro de distribución 1 y el primer concesionario hay 100 millas. Y cada una de esas millas, ¿cierto? A mí me cuesta 25. Entonces, en el fondo, un camión que viaje entre ese origen y ese destino va a incurrir, ¿cierto? En este caso, en el costo de los 2.500 que ahí aparecen. ¿Ya? Esto lo puedo extender a todos los demás. Alguien tiene el micrófono abierto, me parece. Revisen los micrófonos, please, para que no se cuele mucho el sonido. Ya. Entonces, el millaje en el fondo que está arriba, multiplicado por las distancias, ¿cierto? Me da cuánto me cuesta enviar un camión entre cada par origen-destino, ¿ya? Esa es como la parte, entre comillas, sencilla, ¿cierto? Porque es directamente el cálculo es así. El tema es, y aquí obviamente díganme ustedes cómo lo interpretan esto, ¿cierto? Dos cosas aquí importantes, que una carga completa comprende 18 automóviles y que el costo de envío depende de la distancia en millas, ¿cierto? En orígenes, que ya lo hicimos, y es independiente de si el camión hace el viaje con cargas parciales o completas, ¿ya? Entonces, ese tema de que puedo enviar de 18 automóviles y aquí lo que me están dando, ¿cierto? La cantidad que me están son automóviles, no camiones, ¿cierto? ¿Cómo traduzco esto, ¿cierto? A camiones. ¿De qué manera lo dejo? Porque el costo yo lo tengo por camión. Y aquí la oferta y demanda, ¿cierto? La tengo por, en este caso, ¿cierto? Por automóvil. ¿Cómo arreglo esto? ¿De qué manera, cierto? ¿Qué traduzco a qué unidad, cierto? Porque obviamente lo debo dejar de manera tal que todo me funcione básicamente en la misma unidad, ¿cierto? Lo que yo quiero aquí que las unidades sean las mismas. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Para qué lado podría hacer la transformación? Aquí, esperen, deme un segundo. Parece que alguien habló. Allá justo alguien me dice que no se pueden conectar. ¿Tú te pudiste conectar, Karen? Si estoy viendo que me estaba ahí marcando. Sí, pero escucho súper mal, no veo la pantalla, no, la señal ¿No? está súper Pero la mala la imagen se señal. ve. Es que eso te iba a decir, o sea, es un problema de... Ahora veo, Ya, ya, pero unos mira compañeros me yo. estaban diciendo que no podían ingresar ni por el celular ni por el computador. Sí sabes que tu compañero me decía lo mismo recién, pero por lo menos no sé, o sea, yo transmito de la misma manera de siempre y no me ha lanzado ninguna advertencia, de hecho, de que haya problema de conexión, pues. Mm, Deben No ser las conexiones sé, de las casas, yo creo. mm, pero mira, lo que podrían ver, por casualidad, pregúntense con qué compañía están, pues puede que haya una compañía que esté con problema en este momento, justo estos días, pues. Mm, Puede ser, porque algo en bueno, común debe haber, pues. Porque si no, igual es para avisar, como le decía tu compañero, a informática,
para que revisen, o sea, qué podría ser el problema, porque si está tan generalizado y se está repitiendo todos los días, igual al final es problema, pues, o sea, no pueden funcionar así, pues. Mm, claro. Ya, Ya, profe. Sí, igual pero como te digo, estoy. sí, pero claro, como te digo, si no he hecho nada distinto, entonces, y la cita es la misma de siempre, entonces no Sí, veo sí, que... pero no sé qué habrá sido. Pero a mí me costó ingresar. ¿Y qué, pero o sea, te quedaba como en blanco? Queda como dice conectando. Y se queda ahí y se sale. Después no se vuelve a ingresar, dice conectando. Mm, Y Mira, qué después raro. ingresa. Ya. Pero a lo mejor solo internet. Ya, Sí, siga pero nomás, puede profe. ser que, ya, no, pero Disculpe. puede ser que, no, pero no es problema, si es verdad, sí, obviamente si no le funciona bien hay que considerarlo. Y lo otro que te iba a decir, que claro, o sea, muy probable que sea el Microsoft Teams en el fondo que está, la página de ellos, el servidor de ellos, el que quizá está complicado, po. Mm, Me tinca más que puede ir que de repente por esa parte puede estar medio saturado o alguna cosa. Ya, entonces, bueno, en este caso, ¿cierto? El desafío viene de cómo lo interpreto, o sea, porque por una parte, ¿cierto? Me pasa los costos en el fondo por la distancia, depende, ¿cierto? O sea, el costo depende de la distancia y, ¿cierto? De este precio individual por milla. Entonces, obviamente de ahí yo puedo deducir cuánto me cuesta un viaje desde un determinado centro a un determinado concesionario. Y ese costo, en el fondo, es el costo del camión. El tema es que el camión puede enviar, ¿cierto?, desde 1 a 18 automóviles entre medio. Y eso implica, ¿cierto?, que ese es el viaje, en el fondo el que pago. El tema es cómo traduzco esta oferta y esta demanda, ¿cierto?, a lo que efectivamente, ¿cierto?, puedo modelar. Porque, ¿cierto?, por ejemplo, este concesionario me pide, ¿cierto?, 100 automóviles. ¿Cómo sé o cómo puedo modelar cuántos camiones debería mandarle a él? ¿Cómo hago eso? ¿Qué números ahí me sirven para poder hacer una estimación o cómo lo transformo esto para efectos de que, digamos, lo pueda modelar como corresponde? ¿Ideas? ¿No? Podemos ir probando varias cosas, obviamente, como, bueno, como es en realidad trabajamos en software, es fácil, entre comillas, poder hacer alternativas y ver qué resultado nos va dando, ¿no? ¿Ideas? ¿No hay ideas? A ver, por ejemplo, yo les pregunto, si es que, a ver, podemos acá trabajar en Excel, obviamente, sabiendo que el camión, vamos a escribirlo aquí, puede llevar hasta 18 vehículos, ¿cierto? Como máximo. ¿De qué manera podría yo trabajar con eso? Me serviría, por ejemplo, convertir los costos quizás a una unidad, a un vehículo. ¿Tendría sentido hacer eso? ¿Me serviría? Sí, ¿no? Aló. Participen, participen. ¿No hay ideas? Alguien de nuevo me habló. Ahí de nuevo se escucha mal. Aló, ¿me escuchan? ¿Se escucha? ¿Se escucha?
Aló. Profe, sí, yo ahora lo escucho. ¿Sí? Que se escucha como medio cortado de repente. Ya. Mira, lo que puedo hacer es salir y volver a entrar a ver si en una de esas retoma mejor. ¿Ya? Vuelvo al tiro. Bueno, Si no vuelvo, obviamente alguna también me provocó problemas a mí, pero que no creo que en realidad me provoque problemas. Pero probemos por lo menos a ver si funciona mejor ahí reconectándome. Voy a avisar por quizá alguien no escuche, así que vuelvo al tiro. Ya, volví. ¿Me escuchan? sí, profe, se escucha. Ya, veamos si funciona mejor. Ojalá ande mejor. Pero sí, probablemente sí es muy posible, ¿cierto? Que sea un problema de red generalizado. Es como raro que esté funcionando así. No sé cómo digo, puede ser que sea un tema de Microsoft que está un poquito saturado. Yo creo que más incluso que las conexiones de nosotros individuales, es muy probable que sea en realidad un problema de la página de Microsoft que está con demasiada demanda en el fondo. Ya. Entonces, estábamos viendo esto, ¿cierto? Lo que me daban como datos era de partida el- los costos, digamos, de transporte, pero de un camión, ¿cierto? Que el camión, si se mueve entre cada par origen-destino, ¿cierto? Era el que iba a incurrir en los costos que ahí aparecían. El tema es que las demandas a mí me la entregaban en términos de autos individuales. Y esos autos, obviamente, eran transportados finalmente a través de los camiones. Entonces, ¿cierto? Si el costo está asociado al camión y no al auto, yo obviamente este modelo de alguna manera lo tengo que modificar para efectos de que cumpla, ¿cierto? Con lo que el modelo de transporte representa, que lo más básico es que el costo que aquí aparece efectivamente esté relacionado, ¿cierto? Con la oferta y la demanda. Entonces, por eso, ¿cierto? Aquí mi oferta y demanda no son los automóviles finales, ¿cierto? Sino que los transportes que yo hago en camión de esos automóviles. Entonces, ¿cómo podría aquí, digamos, modificar este problema para que obedezca precisamente a eso, ¿cierto? Para que refleje lo que es, que estos costos que son de transporte de camiones, ¿cierto? También en términos de oferta y demanda, yo tenga la misma, digamos, la misma unidad. ¿Qué puedo hacer? ¿Opiniones? ¿Se escucha? ¿Se escucha o no se escucha? Sí, se escucha. Ahí, ya.
¿Alguna idea? Porque esto, claro, si, por ejemplo, en esta cifra en particular, ¿cierto? Son la concesionaria, o sea, perdón, la distribuidora 1, ¿cierto? Tiene 400 automóviles que puede enviar, pero, ¿cierto? Lo enviará a través de camiones. Entonces, ¿cuántos camiones representan, ¿cierto? O cuántos envíos en camiones representan esos 400 automóviles. ¿Cómo lo podría hacer? Esos 400 se podrían, no sé, dividir por 18, que sería como una ¿Ya? carga total, como para que Veamos dé eso. cuántos transportes serían, creo. Exacto. Por ejemplo, si hacemos esto, ¿ya? 22,2. ¿Qué nos dice también, cierto? Que, ok, son 22 camiones completos para distribuir esos 400. Y bueno, si me queda 0,2 periódicos, ¿cierto? Quiere decir que en el fondo necesitaría igual un camión extra para ese auto que quedó, que quizás obviamente pueden ser 2, 3 autos que me quedaron fuera del entero y por lo tanto, en realidad aquí podría ser, ¿cierto? Un redondear más para que me lo suba, ¿cierto? Al entero siguiente. 23 camiones, ¿cierto? En total. En ese sentido, para que yo pueda transportar, ¿cierto? Los 400 completos. Eso si lo aplico a los demás, ¿cierto? Van a ser 12, 9. A ver, voy aquí a hacerlo abajo, obviamente, pero solamente para que me calcen las fórmulas. ¿Cierto? 23, 12 y 9 como oferta. 6, 12, 9, 9 y 8 como demanda. ¿Ya? ¿Les parece sensato ese arreglo? A mí sí. ¿Sí? ¿Los ¿Sí? demás qué opinan? ¿Sí? ¿Cierto? Tiene mucho sentido. ¿Cuál podría ser quizás el único inconveniente? Que también aquí hay un tema, ¿cierto?, de combinatoria. Es que, por ejemplo, yo estoy suponiendo, y es muy lógico y es muy probable que así sea, que enviar ciertos camiones completos en cierto sentido, obviamente, es lo mejor que puedo hacer para que el costo, ¿cierto?, sea mejor distribuido. ¿Por qué? Porque matemáticamente, ¿cierto? Si lo veo desde una perspectiva estrictamente matemática, yo debería considerar en todos los casos, ¿cierto? La posibilidad de enviar entre 1 y 18 autos por camión. Y debería tener consideradas todas las opciones, ¿ya? Por ejemplo, que este primer origen, ¿cierto? Que ofrece 400 automóviles. Vamos aquí a hacerlo, a ver, parametrizar de 1 hasta 18, ¿ya? Solamente para que vean aquí un ejemplo. Son 400 automóviles. Sí, envío, ¿cierto? Esos 400 automóviles en cargamentos de A1, obviamente tengo que enviar 400 cargas. Y, espérate, aquí me tenía que fijar algo. Y fíjense lo que va pasando para abajo. Pero también esto lo voy a redondear más. Disculpen, redondear más. ¿Cierto? Ahí, 0. Ahí sí. Ya. Si envío los 400 automóviles con de A1, ¿cierto? Los camiones sueltos, tengo en el fondo, ¿cierto? 400 viajes que hacer. Y cada uno de esos viajes me cuesta lo que aquí aparece. Si envío 2 automóviles en cada camión, son 200 viajes al precio que está ahí. Y así, ¿cierto? Si voy enviando 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 18 camiones, voy necesitando, en el fondo estoy ofertando esto, ¿ya? Si quisiera ser fino en la solución, yo debería considerar por cada uno de estos orígenes, en realidad, la posibilidad de esos 18 formas de envío, ¿de acuerdo? Y traducir, en el fondo, ¿cierto?, mis demandas a la posibilidad de que
utilice los envíos de esa manera. O sea, no es solo, ¿cierto? El 23 supone, ¿cierto? Que yo estoy enviando todos los camiones cargados al máximo, excepto uno. Pero quizás también, y eso matemáticamente puede pasar, y es una cuestión que lamentablemente como que uno no puede anticiparse y no hay forma, ¿cierto?, de saberlo. Eventualmente puede haber una combinación que quizás no es la que en apariencia podría ser mejor y que resulte que, dado su ajuste con todas las demás variables, ¿cierto? Sí resulta ser mejor. Y por ejemplo, ¿en qué sentido? Por ejemplo, que en vez de considerar todos los 23 camiones llenos más uno, ¿cierto? Un poquito vacío, que quizás la mejor solución sean, no sé, 20 camiones llenos, dos con 10 y otro, ¿cierto? Con un poco más, una cosa así. Y esas combinaciones, ¿cierto? Resulta que de manera anticipada yo no los puedo conocer y eso es obviamente un problema. Entonces, ahí simplemente lo que puedo modelar, o sea, aquí vamos a hacer primero esta situación, ¿cierto? La que pensemos en que enviamos camiones llenos y vemos, ¿cierto?, qué resultado nos da. Y bueno, no sé, en realidad el tiempo está difícil. Se podría modelar esta otra situación donde en realidad yo considero todas las posibles formas de enviar camiones y modificar el problema para que responda a esta situación que está acá, que lógicamente me va a crear una cantidad de filas y columnas eternas, porque tengo que hacer separaciones, ¿cierto?, de los tamaños en el fondo, ¿cierto?, de reconocer todas las posibles formas de oferta que existen, que en realidad serían camiones con autos, y traducir todo el modelo a eso. Que aquí en el fondo ya está, o sea, lo que tengo aquí como oferta son camiones, ahora, camiones completos, en su mayoría, y lo que tengo, ¿cierto?, como destino, ¿cierto?, o como demanda, también son camiones completos. Veamos, obviamente, sigamos con esta forma para ver a qué nos lleva. Y esta otra, digamos, cosita que está acá, después quizás, si es que nos da el tiempo, lo utilizamos. Pero en todo caso, esto que les digo aquí de considerar en realidad todas las posibles formas en que yo envíe un determinado camión, ¿cierto? Con distintas cantidades. En realidad como forma súper compleja de concebirlo. En realidad lo más probable es que esta forma que estamos usando aquí ya sea más que suficiente, ¿cierto? Para solucionar el problema. ¿Qué tengo que verificar ahora? ¿Cuál es el paso que debe seguir? De acuerdo. ¿Cuáles son los pasos que normalmente aquí se siguen para modelar? ¿Qué es lo que tengo que chequear ahora? Que la oferta y la demanda estén equilibradas, ¿puede ser? ¿Cierto? Exacto. Sí. ¿Cierto? Y Profe, una obviamente, cosita dime, antes. Es dime. que la Karen me está diciendo por WhatsApp, la que estaba delante, que no Sí, pudo sí. conectarse, que la tiraba hacia afuera, que le dijera, que no hubo caso. Qué raro. Es Pero súper yo raro, creo o que es sea. la conexión, porque yo cuando Pero tenía yo, otro internet me pasaba lo ¿ya? mismo, pero era por el internet en ese tiempo, yo lo cambié el internet y ya no tuve más problemas. Mm. Por eso le decía a tu compañera que por lo menos le preguntara a los demás con qué compañía están, pues, porque puede que sea una compañía grande, ponte tú, que muchos tienen, que sea la que está fallando. Entonces, por lo menos para descartar cosas, pues, porque también puede ser, por eso les decía también, que sea un problema de Microsoft, que Microsoft no está con problemas para conectar gente. Me extraña porque si fuera una compañía, lo que a mí me extrañaría, ¿cierto? Es que dure más de un día el problema, porque casi siempre cuando es una compañía los problemas duran un rato, no duran tanto, por eso me extraña.
Así que bueno, ahí hay que igual seguir viendo, pero si sigue, digamos, el problema, yo creo que por lo menos hay que pedirle a informática que revise, o sea, hay que consultar a Microsoft si han tenido problemas en general con la página, que puede que estén con mucha carga o algo por el estilo y esté ahí provocando esos problemas. Ya, oferta y demanda, eso sí. Veamos, suma de los camiones menos la suma, ¿cierto?, de la demanda. Lógicamente que aquí lo que debo verificar, si se fijan, ¿cierto?, es los camiones, no los autos originales. Los autos originales, obviamente, bueno, también casualmente en este caso, ¿cierto?, coinciden. Y en el términos de camiones, ¿cierto?, mis camiones también coinciden. Pero el modelo, ¿cierto?, tiene que ir hecho en base, ¿cierto?, a lo que voy, digamos, a lo que los costos representan. Y en este caso, ¿cierto?, son los camiones. Así que, por lo tanto, la cuadratura tiene que darse acá abajo. En este caso, bueno, coincide exactamente, ¿cierto? Así que, curiosamente, estamos bien en esta situación y no hay que hacer, ¿cierto?, ningún ajuste de oferta ni demanda. Así que simplemente aplicar. ¿Cuántas variables tenemos aquí? ¿De qué tamaño es este problema? Recuerda, ¿cómo determinamos la cantidad de variables que participan? Son 3 por 5, 15. Sí, son 15, ¿cierto? La Sí, multiplicación de los 3 por los 5. los Este, 5. bueno, todavía es medianamente trabajable en Excel. No sé si prefieren Excel o Lingo. Si quieren repasar las fórmulas de Lingo, obviamente un poco rápido vamos Yo a tener que andar, prefiero pero Lingo. sí. Sí. Bueno, trabajamos en Lingo entonces. Vamos a escribir acá, bueno, vamos a ampliar esto para el lado. Ay, no quería hacer eso. De aquí para acá, sí. Vamos a achicar también para hacer lo que hemos hecho, ¿cierto?, otras veces. Que en el fondo es con la fórmula de, ¿cierto?, digamos, de texto que nos ayudan a construir lo que necesitamos. En este caso, ¿cierto?, ya las variables nos van a tener como algunas situaciones un poco extrañas que teníamos en otras ocasiones de tener un 1A, un 1B y cosas por el estilo, ¿cierto? Aquí son bastante más sencillas. Van a ser, ¿cierto?, de X1, el primer índice va a ser 1, 2 o 3, el segundo de 1 a 5. Así que aquí simplemente es nuestro X más el 1 más el otro 1, ¿cierto? Va a ser la primera, otro X1, 1. Fijamos la columna, fijamos la, y con eso, ¿cierto?, ya podríamos extender. Pero aparte necesitamos nuestro más. Esta formulita la copiamos y la vamos a pegar ahí y la vamos a pegar acá, porque la vamos a necesitar, ¿cierto?, más adelante para otras cosas. Arriba, ¿cierto?, lo que necesitamos definir es la función objetivo. Y esa función objetivo, ¿cierto?, además de la variable, ¿cierto?, necesita el coeficiente. Entonces es el coeficiente, lo 1 también, al X, pero tengo que indicarle el por el hecho, ¿cierto?, de que esto va a ir a Lingo. Está como anchita esta tabla, ahí está más chiquitita. Ahí sí, ¿cierto? Y el primer elemento de mi función objetivo es 100 por x11, ¿cierto? Que es la coordenada, entre comillas, de fila y columna, ¿cierto?, que hay ahí. Esto, bueno, allá lo tengo fijado, ¿cierto?, de la manera que quiero. Y como son 5 columnas, extiendo 5 para el lado, 3 para abajo y tengo ahí, ¿cierto?, la función objetivo en el fondo, con la diferencia que la última
el más tengo que darle punto y coma, ¿cierto? Y ahí es esta la función objetivo completa. ¿Han probado hacer estas fórmulas? ¿Han tenido algún problema para utilizar las fórmulas en Excel? ¿Sí? ¿No? Ya, supongo que no. Después vamos a copiar obviamente la función, ¿cierto? Cuando ya tengamos el resto de las restricciones también, ¿cierto? En ese momento vamos a copiar realmente el problema completo. La segunda parte, ¿cierto? Son las restricciones que son de origen. En este caso, ¿cierto? Digamos, las distribuidoras son mis orígenes y por lo tanto son 3 restricciones que en este caso, ¿cierto? Al extender hacia el lado la fórmula original que tenía yo, que era simplemente, ¿cierto? La variable con el signo más, ¿cierto? Tengo ya lo que necesito, por lo menos en el primer caso, ¿cierto? Con mi primer origen, estoy haciendo la suma de todas las variables que comparten ese origen, ¿cierto? Que eso es, en el fondo, la primera restricción. De ahí necesito hacer, ¿cierto? Lo mismo con las otras dos, pero acá la última, ¿cierto? La x15 debería tener un es igual, porque la suma de estas variables, ¿cierto? Debe ser igual al 23, ¿cierto? Que tengo acá abajo. Yo estoy haciendo con la tabla arriba, pero obviamente es lo mismo porque son las mismas combinaciones. Al 23, ¿cierto? Añadiendo el punto y coma. Esto sí es mi primera restricción y lo alargo 3 veces. Va a ser igual a 12 y a 9. ¿Ya? Cada una, como ven, ¿cierto? Es en el fondo la suma, ¿cierto? De las variables que en cada caso permanece el índice de origen, ¿cierto? Constante. El otro grupo de restricciones, ¿cierto? Son los de destino. Y en ese caso, ¿cierto? Lo que tengo que hacer es sumar las variables que comparten un mismo destino, pasando, ¿cierto? Por todos los orígenes. Y de esa manera, ¿cierto? Yo aseguro que en el fondo el destino recibe lo que quiere. Acá, en el fondo, eso, ¿cierto? Y lo comentábamos también en algunas clases, es ver a través de las columnas, ¿cierto? Las variables que participan. Eso es en el fondo lo que yo necesito hacer. Así que si es que voy para acá abajo, tengo x11, 21 y 31, ¿cierto? El segundo índice permanece igual y eso es lo que quiero. Y esas 3 debe ser igual. Igual. Y me borro en la corrección. Así. Ahí sí. Es igual a 6 en el caso de la primera. Y eso lo voy a unir, ¿cierto? Con el punto y coma. Y ahí, ¿cierto? Lo que habíamos hecho otras veces. Verticalmente tenemos en el fondo la restricción que necesitamos. Y esto lo podemos extender, ¿cierto? A las 5 columnas, porque cada columna aquí, ¿cierto? Va a tener su propia restricción. Pero así no me sirve. Tengo que copiar y pegar, ¿cierto? Traspuesto. Pero no pegué valores. Esa es la pegada especial. Valores, traspuesto. Ahí sí. Ahí está, ¿cierto? Estas otras son mis restricciones de destino. Hasta acá son mis restricciones de origen. Y ahí sí tengo el modelo completo. ¿Dudas? No, ninguna. ¿No? Ya. Ahora, bueno, pues vamos a
nuestro lingo. Minimizar, ¿cierto? Es igual, es lo que partimos escribiendo. Arreglamos la fuente. Muy pequeño. Por ahí sí. ¿Cierto? Minimizar igual. Y vamos a copiar nuestra función objetivo. ¿Cierto? Pegado especial, texto sin formato. Las restricciones de origen. Pegado especial, texto sin formato. Me lo achico, pero arreglemos. Y finalmente las restricciones de destino también. Texto sin formato. Ya. Y ahí está, ¿cierto? El modelo. Como veíamos, ¿cierto? Como les comentaba, ¿cierto? En apariencia no era muy grande por la cantidad de, digamos, de variables que participaban. Así que salió un modelo que por lo menos se puede ver, ¿cierto? Dentro de la pantalla, cosa que de repente no era tan fácil, ¿cierto? En otros modelos. Veamos qué solución nos da. Global Opt 3700 como costo general y nos entrega esta solución. Vamos a agrandar aquí un poco y vamos a ver. Aquí, ¿cierto? Tenemos la solución y bueno, como habíamos visto en otros problemas en el fondo, ¿cierto? La podemos leer, ¿cierto? La solución aquí mismo, ¿cierto? Viendo los índices, porque en el fondo, ¿cierto? Los índices también nos dicen, ¿cierto? De cuál es el origen y cuál es el destino. O lo otro, ¿cierto? Es hacer el traspaso de esta tabla a una tabla, ¿cierto? Que realmente sea como la matriz de coeficientes para verificar, ¿cierto? Que todo se cumple de mejor manera. Aquí, ¿cierto? Si quiere leer esto, obviamente es tan simple como ver, por ejemplo, esa variable es origen 1, destino 4, ¿cierto? Y se transportaron 9 camiones. Origen 1, destino 5, se transportaron 8 camiones. Y así, ¿cierto? Sucesivamente. Vamos a, obviamente, en realidad, traspasar esto, ¿cierto? Al Excel para hacer la tablita, ¿cierto? Que habíamos hecho otras veces. Nosotros vimos esto como separarlo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? O Sí, la repasamos clase esto. anterior me acuerdo que se vio, Ya. pero ¿Quedó no claro? recuerdo cómo. Ya, es que por eso, porque como es lo más reciente, no sé si quieren que lo hagamos de nuevo un poco más lento para efectos de que recordarlo bien. Ya. Sí, Lo mejor. que sí, ya. Lo que hice, ¿cierto? De partida. En el lingo, la salida, es importante seleccionarla de la forma que está aquí, ¿ok? Fíjense que parte del último número aquí del costo reducido y sobre todo aquí en la variable, yo lo llevé hasta el final, ¿ya? No lo corté donde termina la palabra variable, porque si hago eso, lo que produce es que después igual cambia las posiciones al pegarlos en Excel. Así que hay que tener cuidado con eso para que lo pegue ordenadito y no me provoque obviamente una distorsión en el fondo cuando lo pegue, que tiene que verse como de esta manera en el fondo para que pegue mejor. Aquí, ¿cierto? Al pegarlo, simplemente selecciono la primera celda y lo pego, me va, ¿cierto? A las 3 columnas que en realidad yo necesito, simplemente me las va a meter en una sola, pero sí me va a respetar las filas. Y aquí habían dos cosas que yo tenía que hacer. La primera era reemplazar, ¿cierto? Los puntos por comas. Eso era, ¿cierto? Lo básico. Porque el Excel, ¿cierto? Entiende que las comas decimales son comas, ¿cierto? Y Lingo, ¿cierto? Hace lo contrario. Los puntos para Lingo son las comas. Entonces, primero hago el reemplazo de punto a coma
para que después Excel no tenga problema en la interpretación de los números. Selecciono la columna. Dentro del menú inicio está buscar y seleccionar. Voy a reemplazar y me aparece esta ventanita que me pregunta arriba, ¿cierto? ¿Qué cosa busco? Que en este caso, ¿cierto? Le voy a decir punto. Ahí no sé si se alcanza a distinguir porque es tan chiquitito que aparece ahí minúsculo el punto. Y abajo dice reemplazar con, eso es coma, ¿cierto? Cualquier cosa que sea un punto me lo reemplaza, ¿cierto? Por la coma. Y pongo inmediatamente, ¿cierto? Reemplazar todos. 30 reemplazos, sí, obviamente porque son 15 variables y lo cambia, ¿cierto? En la columna de los valores y de los costos reducidos. Por eso siempre va a ser como el doble de la cantidad de variables que indique. Cerrar. Y aquí, ¿cierto? Ya se ve que los puntos se cambiaron por comas. Eso es, siempre tienen que hacerlo antes porque si lo llegan a hacer, ¿cierto? Después, o sea, de hecho, después no lo podrían hacer porque si los separan las columnas antes de haber hecho ese cambio, Excel va a interpretar los números como se le ocurre. Y normalmente eso no es correcto. O sea, la forma que Excel elija, lo más probable es que no sea la correcta. Esto ahora, como ya tengo el punto y coma como quiero, o sea, la coma, ¿cierto? Selecciono la columna de nuevo y voy a datos, ¿cierto? Menú datos y la función, entre comillas, texto en columnas. Al presionar esa, ¿cierto? Aquí, de hecho, las dos opciones me sirven, de ancho fijo o delimitados. Pueden hacerlo cualquiera de las dos maneras y va a funcionar bien. Normalmente yo ocupo más delimitados, pero como les digo, depende de cada caso y muchas veces no hace problemas, o sea, no entrega resultados muy distintos. Si lo ponen delimitados, avanzan, ¿cierto? Y ahí hay que indicar que considere el espacio como una separación, ¿cierto?, de columna. Y ahí, ¿cierto?, les aparece abajo como una vista previa de cómo va a separar. Aquí lo que les interesa en el fondo es que la columna de valores esté, ¿cierto?, solita. Y eso sí, obviamente ahí, porque de ahí voy a sacar lo que necesito. Si lo hace así, si aquí ya se ve bien, pueden terminarlo sin ver la pantalla que sigue, ¿cierto? En realidad la pantalla que sigue es solamente formato. Y tengo las dos cosas que necesito principalmente, que es el de la variable y el valor. Elimino los costos reducidos. Realmente, ¿cierto?, no me prestan mayor utilidad. Y de esto, ¿cierto?, yo, bueno, puedo leerlo así, pero también, ¿cierto?, me gustaría que estuviese escrito y distribuido como está acá, ¿cierto?, que siguiera esta distribución. Así que vamos a copiar esto de partida. Vamos a arreglar aquí un poco la tablita para que reciba los valores. Ahí, ¿cierto? Ahí. ¿Es cierto? Estoy haciendo simplemente la tabla con las mismas proporciones para efectos de que me sume por fila y me sume por columna, ¿cierto? Lo que le voy a dar, ¿cierto? Para verificar que efectivamente, ¿cierto?, esté cumpliendo lo que dice arriba. Los valores de acá, ¿cierto?, los voy a obtener de aquí, pero aquí, ¿cierto?, no sé si alcanzamos a hacer el truco de armar la tabla aquí con fórmulas de igual, no me acuerdo. Pero que es bien simple. Aquí, ¿cierto?, hay dos formas de hacer esto. Una, o sea, hay tres formas quizás. Una, de que efectivamente busque los valores diferentes de 0, ¿cierto?, y los tipeen en sus posiciones respectivas en la tabla, ¿cierto?, de resultados. Que lo que sería, ¿cierto?, en general un poco lento y podrían eventualmente equivocarse. Forma 2, que aquí, ¿cierto?, vayan tomando secciones de datos y los vayan moviendo para formar, ¿cierto?, la tabla de alguna manera aquí mismo. Pero eso tampoco, ¿cierto?, necesariamente es como lo mejor que puede haber. De hecho, si hacen eso, por ejemplo, podrían seleccionar esto, si lo copian y voy a pegarlo aquí, lo pegan traspuesto, ¿cierto?
Fíjense para acá, ¿qué tengo? Ahí tengo, ¿cierto? Bueno, es esta mismo, ¿cierto? Lo tengo ahora a través de fila y fíjense que aquí, si hago esto y hago eso, tengo la tabla que necesito. Porque en el fondo el arreglo que hice, ¿cierto? Fue, primero pasé todas estas variables a la segunda fila y después todas estas y las pasé acá abajo, ¿cierto? Ahora, esto, digamos, hacerlo de esa manera, se puede en el fondo hacer, pero funciona principalmente cuando tienen tablitas chicas como estas, ¿ok? Esto a ver si lo copiamos y lo llevamos acá, ¿cierto? Pegar, ¿cierto? Verificamos que nos da los mismos resultados de arriba, ¿cierto? Y eso obviamente nos demuestra que la solución está bien. Esto, como les digo, pueden hacerlo quizás para tablas pequeñas, que es tomar la columna, ¿cierto? Y pegarla traspuesta, ¿cierto? Para efectos de después ordenarla manualmente. Si tienen una tabla que es demasiado grande, en realidad pueden hacer lo que esta pillería siguiente, que es tomar, ¿cierto? Aquí se posicionan en el X, la primera variable, en la columna vacía, y es igual, y se van al primer valor de cuando cambian, entre comillas, de fila, porque claro, todas estas X1 algo, ¿cierto? Son en el fondo de la misma fila en la tabla que yo estaba trabajando. Y la X21, ¿cierto? Es el primer elemento de la segunda fila. Entonces van ahí y marcan ese, ¿cierto? Que les escriba acá el valor de ese elemento en particular, ¿ya? Y solamente eso, es la única fórmula que necesitan, el resto es arrastrar, ¿cierto?, a las otras partes. Como mi tabla aquí tiene 3 filas, esto lo tengo que copiar al lado también, la misma fórmula, sin hacer ningún arreglo, y dejo aquí 3 columnas en total, ¿ya? Si aquí son 3 filas, acá dejo 3 columnas. Si tienen 20 filas en la otra tabla, aquí son 20 columnas para el lado. Y estas dos, digamos, fórmulas, ¿cierto? Que están, yo simplemente le hago un doble clic para que se extienda hacia abajo. ¿Qué es lo que hace esto? Fíjense, todas estas referencias están en el fondo movidas en 6 posiciones más abajo. O lo que hace cada columna nueva en el fondo es ir subiendo, ¿cierto? Ese valor 6 posiciones más arriba. Y al final, ¿qué logro? Que esto, ¿cierto? Y lo que estoy seleccionando sea la tabla que necesito, pero, ¿cierto? Escrita a través de columnas. Y esto, ¿cierto? Si lo copio, y vamos a pegarlo aquí mismo, ¿cierto? Para comparar, lo pego traspuesto. Esto, si vamos a ver, vamos a compararlo al otro lado. Vamos aquí. Fíjense que es exactamente lo mismo que tengo acá. ¿Cierto? Que estas las sacamos moviéndolas manualmente. Y ahora, ¿cierto? Aquí tengo lo mismo, ¿cierto? Pero tomado de la otra manera. Lo que les decía en el fondo, sí, el tema es que si tienen, no sé, un problema con 50 a 60 variables, el moverla manualmente puede ser harto más difícil. Entonces ahí quizás este truco que les acabo de demostrar, ¿cierto? De usar las fórmulas, ¿cierto? Estas fórmulas para subir valores y dejarlos arriba, en realidad, ¿cierto? Les ahorra bastante tiempo. De hecho, yo encuentro que esto es lo mejor que se puede hacer, porque literalmente son una fórmula de igual, una sola fórmula de igual puesta en el lugar adecuado, extendida, ¿cierto? Para todas partes, les arregla inmediatamente todo lo que necesitan. ¿Ya? Y eso. Y acá, bueno, la solución final es cierto que el primer concesionario recibe sus camiones del primer distribuidor, segundo concesionario recibe sus camiones del segundo y tercer distribuidor, tercer concesionario solo del segundo, cuarto y quinto concesionarios reciben solo del primero. Y ahí, cierto, están en el fondo la asignación de los camiones
a las distintas, digamos, a los distintos concesionarios. ¿Dudas? No, ¿No? no. Con respecto ¿cómo se llama? A la tarea, ¿alguna duda? ¿Algo que les haya surgido ahora viéndola o viendo este modelo? ¿Nada? Ya. A ver, como les decía, ¿cierto? La idea es que bueno, la tarea les tiene fecha de entrega. Lo que les iba a decir en realidad es que las dudas, si tienen dudas, pueden obviamente escribirme. Si me envían avances, lógicamente les puedo ir diciendo si van por buen o mal camino. En general aquí, ¿cierto? El, digamos, el modelo en realidad es como la gran clave, ¿cierto? Si yo tengo el modelo bueno, en realidad el resto debería salir bastante fácil porque la estructura de las restricciones, función objetivo, siempre es como la misma. Entonces, en realidad, planteando bien el modelo, ¿cierto? De ahí en adelante no debería ser como mucho inconveniente. Traten de avanzar luego. O sea, yo de verdad encuentro que si tienen tiempo para trabajar, en una semana podrían haber entregado este modelo. Realmente no da para mucho más, porque son bastante más simples que los primeros, que sí, eso sí, yo creo que son modelos que necesitan en el fondo darle más vueltas, pero en este caso realmente como no hay que pensar la forma de las restricciones ni del modelo en general, sí, hay solamente que dedicarse en el fondo a descubrir dónde está el modelo, de qué manera, cierto, el modelo me lo represento y listo. Así que eso, siempre si tienen dudas, obviamente, me consultan y ya ahí sí tendríamos la segunda nota. Y la próxima clase vamos a empezar con la otra unidad, ¿de acuerdo? Recuerden que ahí vamos a necesitar también otro software, ¿cierto? Que es el Arena. No sé si estuvieron todos presentes cuando muy al principio del curso, hablamos del Arena. ¿Alguien se recuerda o no? No, yo no me acuerdo. Ya, vamos a... Bueno, después les voy a subir este archivo, pero Ujú. voy a mandar una cosa. Si buscan esto, Arena Simulation, ¿cierto? Ahí el sitio se llama literalmente Arena Simulation. Ya, esta es la página, ¿cierto? Arena Simulation Software. En esta página ustedes pueden, aquí dice descargar, ¿cierto? El trial, que es, ¿cierto? El demo. Es bien grande, ¿ok? Pesa como alrededor de 1 giga. Así que igual tienen que descargarlo con tiempo porque realmente, y tampoco el servidor de ellos es precisamente muy veloz, así que se puede demorar su resto en descargarse. Si llegan a tener problemas descargándolo, me pueden avisar porque yo tengo copias de las dos versiones de 32 y 64 bits en Dropbox y eventualmente por Dropbox podría andar quizás un poco más rápido a descargar. Depende mucho, en realidad es como medio variable. Pero podemos probar por lo menos la alternativa, ¿cierto? De ver si funciona mejor a través de Dropbox si es que tienen mucho problema para descargarlo de aquí. ¿Qué es lo muy importante? Mire, fíjense en esto. Bueno, les va a pedir datos, ¿ya? Y los datos les va a enviar al correo. Ojo, no les va a dejar aquí en la página ver dónde bajarlo, sino que al correo que den les va a enviar digamos, el link para descargar el software, ¿ya? Y ahí, en el link, digamos, fíjense bien, porque aparecen, ¿cierto? Dos links, o sea, uno para descargar una versión de 64 bits y otra de 32. Tienen que fijarse muy bien qué Office tienen instalados, ¿ok? ¿Por qué?
resulta que este programa es bien chúcaro con el Office. Ya les puede provocar que después el Office no les funcione. Así que ojo con eso. En el Office hay una parte donde se puede ver si tienen instalado la versión de 32 bits o la de 64, ¿ya? Tienen que instalar el Arena que sea compatible, de 64 con 64 o 32 con 32. Si lo instalan cruzado, puede que hasta ni siquiera les abra el Office, ¿de acuerdo? Ya pasó el año pasado con algunos que precisamente no se fijaron y tuvimos harto tiempo ahí tratando de descubrir cuál era el problema. Y en casi todos los casos fue eso, fue un problema de que instalaron una versión de Arena diferente en bits a lo que instala Office. Ahora, Office también tiene ahí sus peculiaridades porque resulta que, por ejemplo, aunque su computador sea de 64 bits, resulta que a veces el Office que se instala no es el de 64, instala el de 32, a pesar de reconocer que es un computador de 64, no instala ese. Entonces también ahí chequeen bien, porque como les digo, puede tener una versión de 32 instalada en uno 64 y les puede crear problemas. Entonces ahí siempre hay que ir a verificar. Y bueno, y vamos a trabajar en este software obviamente que vamos a ir viendo ejemplos poco a poquito, ¿cierto? Vamos a ir ahí creando ejemplos pequeñitos, ¿cierto? Que en el fondo nos van a ir enseñando cuáles son las componentes que tiene. Y de ahí obviamente vamos a ir creciendo poco a poco los modelos para llegar hasta un modelo ya más grandecito, ¿cierto? Que sea un poco más realista. ¿Ya? Esto también, bueno, en el portal, ¿cierto? Al principio, muy al principio, ¿cierto? En la PPT, que es descripción del curso, ¿cierto? Está también los links y todo lo que necesitan para... ¿dónde está la página? Está, por si acaso. Si alguien lo necesita, ahí hay varias indicaciones, qué sé yo, con respecto al software. ¿Ya? La próxima clase probablemente vamos a hacer quizás igual una introducción un poco más general. No creo que nos dé para mucho tiempo, pero después ligerito vamos a llegar al software, ¿cierto? A aprender a ocuparlo. Así que ahí también traten de descargarlo luego para tenerlo. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces ya nos veríamos la próxima clase, ¿cierto? Recuerden que si tienen ahí dudas del trabajo pueden consultar. Si quieren cambiar grupo, también traten, por favor, de informarme luego para modificar en el sistema, ¿cierto? Ahí lo que corresponde, ¿ya? Así que, si no hay más consultas, terminamos aquí. Chao, ¿Ya? profe. Que esté Bueno, bien. chao, chao. Chao, profe.